Nunca pensé que sería esa persona con una historia de un ex loco, pero aquí estoy, viviéndola. Todo empezó después de que terminé con Daniel. Habíamos estado juntos 2 años y al principio todo había sido bueno. Pero con el tiempo, se volvió controlador y posesivo. Finalmente reuní el coraje para terminar. Me mudé a un nuevo departamento, esperando un nuevo comienzo. Al principio, todo parecía estar bien. Disfrutaba de mi recién descubierta libertad y la paz de vivir sola. Pero entonces empezaron a suceder pequeñas cosas. Llegaba a casa y sentía que algo andaba mal. Como si alguien hubiera estado allí. Un libro ligeramente fuera de lugar. Una silla movida unos centímetros a la izquierda. Pequeñas cosas que me hacían dudar de mi cordura. Empecé a sentirme observada. Se me erizaba el pelo de la nuca sin razón. Estaba en la ducha y de repente sentía la necesidad de mirar detrás de la cortina. Incluso cuando estaba sola, sentía ojos sobre mí. Traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, pero la sensación no desaparecía. Una noche, me desperté de repente, con el corazón acelerado. Podría haber jurado que escuché respiración en mi habitación. Encendí la luz, pero no había nadie. Revisé todos los armarios, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Nada. Cambié las cerraduras de mis puertas, bloqueé el número de Daniel y todas sus redes sociales, pero la sensación persistía. Empecé a notar otras cosas raras. A veces llegaba a casa y mi computadora estaba encendida, aunque estaba segura de haberla apagado, o encontraba una taza en el fregadero que no recordaba haber usado. Me volví nerviosa. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Empecé a dormir con las luces encendidas, un bate de béisbol junto a mi cama. Mis amigas me decían que estaba exagerando, que estaba dejando que la ruptura me afectara. Tal vez tenían razón. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces llegó la noche que cambió todo. Me estaba preparando para dormir, cepillándome los dientes frente al espejo del baño. Al inclinarme para escupir, noté algo extraño en la esquina del espejo, una pequeña luz roja parpadeando constantemente. Mi corazón se detuvo. Extendí la mano, temblando, y tiré del borde del espejo. Se desprendió fácilmente, revelando una pequeña cámara oculta detrás. Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Quién la puso allí? En el fondo, sabía la respuesta. Frenética, comencé a registrar el departamento. Encontré cámaras por todas partes. En las lámparas, detrás de los marcos de fotos, incluso en el detector de humo. Entonces me di cuenta. Daniel me había estado observando todo este tiempo. Había instalado esas cámaras mucho antes de que termináramos, probablemente cuando todavía tenía la llave de mi antiguo departamento. Llamé a la policía. Vinieron y documentaron todo. Se llevaron las cámaras como evidencia, pero no pudieron hacer mucho más. No había pruebas de que fuera Daniel, y tenía una coartada para las veces que yo había estado fuera del departamento. No podía quedarme allí más. Empaqué una maleta y me fui a quedar con una amiga. Pero incluso allí, no podía quitarme la sensación de estar siendo observada. Las siguientes semanas fueron un borrón. Me mudé de nuevo a un lugar donde Daniel nunca había estado. Obtuve una orden de restricción contra él, aunque lo negó todo. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no podía confiar en mi propia casa, no podía relajarme en mi propio espacio. Cada vez que entraba en una habitación, me encontraba buscando cámaras ocultas. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme a mi nuevo lugar, me desperté con un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera en mi sala. Mi corazón se aceleró mientras agarraba mi teléfono y el bate de béisbol que aún guardaba junto a mi cama. Lentamente, me arrastré por el pasillo. La sala estaba oscura, pero pude distinguir una figura moviéndose cerca de la ventana. Encendí la luz, lista para golpear. Era Daniel. Se giró, con los ojos desorbitados. En sus manos tenía más cámaras.
¿Cómo entraste aquí?, le pregunté, agarrando el bate con más fuerza. Él solo sonrió, una sonrisa espeluznante e inquietante. Siempre te encontraré, dijo. No puedes esconderte de mí. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave, llamando al 911. Para cuando llegó la policía, Daniel se había ido. Pero dejó las cámaras. La policía se lo tomó en serio esta vez. Emitieron una orden de búsqueda y captura para Daniel y estacionaron un coche fuera de mi departamento. Pero parecía haberse desvanecido en el aire. No podía dormir, no podía comer. Cada sombra me hacía saltar. Empecé a ver a Daniel por todas partes. En el supermercado, en la calle, fuera de mi ventana. Pero cuando volvía a mirar, nunca estaba allí. Mis amigas me sugirieron que me fuera de la ciudad por un tiempo. Alejarme hasta que atraparan a Daniel. Estuve de acuerdo, empaqué una maleta y reservé un vuelo a casa de mis padres al otro lado del país. En el aeropuerto, seguí mirando por encima del hombro, segura de que vería a Daniel siguiéndome, pero llegué al avión sin incidentes. Mientras despegábamos, sentí que me quitaba un peso de encima. Tal vez ahora pudiera relajarme. 6 horas después, estaba recogiendo mi maleta de la cinta transportadora cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mi sangre se heló al abrirlo. Era una foto mía durmiendo en el avión. El mensaje decía, dulces sueños. Te veo pronto. Me di la vuelta, buscando en el aeropuerto lleno de gente. ¿Estaba aquí? ¿Cómo había sabido a dónde iba? Fue entonces cuando lo vi. Daniel estaba de pie junto a la salida, sonriendo y saludándome. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Corrí tras él, empujando a los viajeros molestos. Cuando salí, no estaba por ninguna parte. Un coche salió del área de recogida, y vi a Daniel en el asiento del pasajero. Temblando, llamé a la policía local. Tomaron mi declaración, pero no parecieron muy preocupados. Solo otra disputa doméstica para ellos. Mis padres me recogieron, preocupados después de que les contara lo sucedido. Insistieron en que me quedara con ellos, prometiendo mantenerme a salvo. Pero cuando me instalé en mi antigua habitación esa noche, no podía quitarme la sensación de que esto estaba lejos de haber terminado. Daniel me había encontrado una vez. Me encontraría de nuevo. Me quedé despierta, mirando al techo, preguntándome cuál sería su próximo movimiento, preguntándome si alguna vez estaría realmente libre de él. Cuando finalmente empecé a quedarme dormida, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto del número desconocido. Buenas noches. Dulces sueños en la cama de tu infancia. No te preocupes, estaré vigilándote. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo sabía dónde estaba durmiendo? Corrí a la ventana, medio esperando verlo parado en el patio. Pero no había nadie allí, solo la calle tranquila y oscura. Y yo, sola con el conocimiento de que no importaba a dónde fuera, Daniel estaría observando. Esperando. Planeando su próximo movimiento. Pensé que finalmente me había librado de Bruno después de nuestra tormentosa ruptura. Durante unas semanas dichosas, disfruté de la paz de la vida de soltera. No más discusiones. No más andar con pies de plomo. Estaba empezando a sentirme yo misma otra vez. Entonces comenzaron los mensajes. Al principio, solo un hola de vez en cuando. Los ignoré, esperando que Bruno captara la indirecta. Pero seguían llegando, cada vez más frecuentes e insistentes. ¿Por qué me ignoras? Tenemos que hablar. Bloqueé su número, pero de alguna manera los mensajes seguían llegando. Cuando vi el nombre de Bruno aparecer en una llamada entrante, se me hizo un nudo en el estómago. Contra mi buen juicio, contesté. Su voz sonaba confusa cuando le exigí saber por qué me estaba acosando.
Insistió en que no me había contactado en absoluto desde que terminamos. Quise creerle. Parecía genuinamente perplejo. Pero si no era él, ¿quién enviaba todos estos mensajes? Los mensajes tomaron un giro más oscuro después de esa llamada. Quienquiera que los enviara claramente conocía detalles íntimos sobre nuestra relación y mi vida. Hacían referencia a chistes internos y mencionaban recuerdos dolorosos. Los mensajes se volvieron amenazantes, diciendo cosas como, siempre te estoy observando y nunca te librarás de mí. Me aterraba salir de mi departamento. Cada notificación me hacía saltar. Cambié mi número. De alguna manera, lo encontraron en cuestión de días. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Me estaba imaginando cosas? ¿Era realmente Bruno todo el tiempo, jugando un juego macabro? Desesperada, contacté a la hermana de Bruno. Ella confirmó que él había estado fuera de la ciudad por trabajo recientemente, durante el mismo periodo en que había estado recibiendo los peores mensajes. Un poco de alivio me invadió. Al menos no me estaba volviendo loca pensando que no era realmente él. Pero ese alivio duró poco cuando me di cuenta de que alguien más debía estar detrás de esto. Alguien que sabía demasiado sobre mí y mi relación con Bruno. La idea de que un extraño me estuviera acechando y aterrorizando era casi peor que pensar que era mi ex. Fui a la policía, pero no fueron de mucha ayuda. Sin pruebas concretas de una amenaza, no había mucho que pudieran hacer. Me sentía completamente sola e insegura. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a sospechar de todos a mi alrededor. ¿Era un amigo en común? ¿Un compañero de trabajo? Me convertí en una ermitaña, demasiado asustada para confiar en nadie. Mi trabajo sufrió, ya que perdí plazos de entrega y reuniones. Mis amigos dejaron de contactarme cuando los ignoraba continuamente. El aislamiento solo empeoró las cosas. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, recibí un mensaje que me heló la sangre, mira por la ventana. Con el corazón latiendo con fuerza, miré a través de las cortinas. Ahí estaba Bruno, de pie en la acera, con el teléfono en la mano. En ese momento, todo encajó. La coartada de estar fuera de la ciudad, la confusión cuando lo confronté, todo había sido una actuación. Bruno me había estado manipulando todo este tiempo, haciéndome dudar de mi propia cordura mientras me atormentaba desde lejos. Llamé a la policía inmediatamente. Esta vez, tenía pruebas. Bruno estaba violando la orden de restricción que había obtenido después de nuestra ruptura. Llegaron rápidamente y lo arrestaron. Mientras lo metían en la patrulla, vi una sonrisa en su rostro que me heló la sangre. Las siguientes semanas fueron un borrón de entrevistas policiales y comparecencias ante el tribunal. Resultó que Bruno había estado utilizando una combinación de teléfonos desechables y aplicaciones de suplantación de identidad para enviar los mensajes y ocultar su número. También había hackeado mis cuentas para recopilar información y rastrear mi paradero. El juez no fue indulgente con él. Bruno fue condenado a prisión y se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica. Me sentí aliviada, pero sabía que la pesadilla no había terminado realmente. La paranoia y la ansiedad no desaparecerían de la noche a la mañana. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Un mes después de la sentencia de Bruno, los mensajes comenzaron de nuevo. El mismo patrón. Inocentes al principio, luego escalando rápidamente. Entré en pánico, pensando que Bruno había encontrado alguna manera de continuar su acoso desde la cárcel. Llamé a la detective que había manejado mi caso. Me aseguró que Bruno seguía encerrado, sin acceso a teléfonos ni a internet. Entonces, ¿quién estaba detrás de estos nuevos mensajes? La respuesta llegó de una manera que nunca esperé. Estaba tomando un café con una amiga cuando mi teléfono vibró con otro mensaje amenazante. Mi amiga miró la pantalla y palideció. Reconoció el estilo de escritura. Era inquietantemente similar al de su exnovio, un tipo al que nunca había conocido. Resultó que su ex y Bruno habían sido compañeros de celda por un breve tiempo antes del juicio de Bruno.
Se habían unido por sus ex locas y habían compartido historias. Cuando Bruno fue sentenciado, le pidió a su nuevo amigo que continuara atormentándome en su nombre. Me sentí enferma. El extraño tenía acceso a todos los detalles íntimos que Bruno sabía sobre mí, y claramente estaba tan desquiciado como mi ex. La policía se lo tomó más en serio esta vez. Rastrearon la ubicación del ex y encontraron pruebas que lo vinculaban a los mensajes. Fue arrestado, y Bruno enfrentó cargos adicionales por orquestar el acoso continuo. Pero el daño ya estaba hecho. No podía quitarme la sensación de estar siendo observada, incluso con ambos hombres tras las rejas. Saltaba con cada sonido, me estremecía con cada notificación. La confianza parecía imposible. Sabía que necesitaba recuperar mi vida, pero, ¿cómo? No podía seguir viviendo con miedo. Fue entonces cuando decidí tomar el control. Me inscribí en clases de defensa personal, reforcé la seguridad de mi casa y comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma. Cambié mi número de teléfono, correo electrónico y cuentas de redes sociales. Incluso me mudé a un nuevo departamento en un edificio seguro. Lentamente, comencé a sentirme más segura. Me reconecté con amigos y familiares, obligándome a ser sociable incluso cuando la ansiedad intentaba retenerme. Cada día se sentía un poco más fácil que el anterior. Luego llegó la prueba definitiva. Recibí una oferta de trabajo en otra ciudad, un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y el miedo que persistían aquí. Era aterrador considerar desarraigar mi vida, pero también emocionante. Mientras empacaba mi departamento, encontré una foto vieja de Bruno y yo. Mirando su rostro, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ya no me consumía. Había sobrevivido a lo peor de él, y era más fuerte por ello. Tiré la foto a la basura y cerré la caja. Mañana estaría en un avión hacia mi nueva vida. Bruno y sus juegos retorcidos eran parte de mi pasado. El futuro estaba abierto, lleno de posibilidades que no veía la hora de explorar. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. Lo que viniera después, sabía que podía manejarlo. Estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno donde yo fuera la autora de mi propia historia. Melina y yo llevábamos 2 años juntos, pero las cosas no funcionaban. Creí que habíamos terminado en buenos términos. Qué equivocado estaba. Una semana después, mi madre me llamó, alterada, preguntándome por qué le había hecho cosas tan horribles a Melina. No tenía ni idea de qué hablaba. Resultó que Melina le había dicho que yo había sido emocionalmente abusivo durante toda nuestra relación. Afirmaba que la había aislado de sus amigos, la menospreciaba constantemente e incluso la había amenazado. Estaba en shock. Nada de eso era cierto. Claro, discutíamos, pero nunca la había maltratado. Intenté explicárselo a mi madre, pero no me creyó. Melina siempre se había mostrado dulce con ella. No podía imaginar que mintiera sobre algo tan serio. Durante los siguientes días, más gente se puso en contacto conmigo. Amigos, compañeros de trabajo, incluso mi jefe. Todos habían escuchado las historias de Melina. Algunos estaban enojados, otros decepcionados. Algunos cortaron lazos conmigo por completo. Sentía que me estaba volviendo loco. ¿Cómo podían todos creer esas mentiras? Decidí confrontar a Melina directamente. Grave error. Interpretó el papel de víctima a la perfección, actuando asustada y diciéndome que la dejara en paz. Un vecino nos vio y amenazó con llamar a la policía si no me alejaba. Me fui, sintiéndome impotente y frustrado. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Empecé a notar cosas raras. La puerta de mi departamento estaba abierta un día cuando llegué del trabajo. Otra vez, encontré mi auto rayado en el estacionamiento. Pequeñas cosas, pero inquietantes. Luego llegaron las fotos.
Alguien envió un correo electrónico anónimo a mi trabajo con fotos de moretones en los brazos y piernas de Melina. El correo electrónico afirmaba que yo lo había hecho. Casi pierdo mi trabajo por eso. Sabía que las fotos eran falsas o montadas, pero ¿cómo podía probarlo? Sentía que estaba perdiendo la cabeza. A donde iba, la gente susurraba y me miraba. Viejos amigos cruzaban la calle para evitarme. Mi familia apenas me hablaba. Me estaba convirtiendo en un paria en mi propia vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que Melina no solo estaba difundiendo mentiras. Me estaba incriminando activamente. La puerta abierta, los daños al auto, todo era ella. Estaba tratando de hacerme parecer inestable y peligroso. Necesitaba pruebas para limpiar mi nombre, pero tenía que ser cuidadoso. Si Melina se daba cuenta de lo que estaba haciendo, quién sabe qué haría después. Empecé a documentarlo todo. Instalé cámaras en mi departamento y en el auto. Guardé cada mensaje de texto, correo electrónico y correo de voz relacionado con la situación. Una noche, tuve un golpe de suerte. Mi cámara grabó a Melina entrando a mi departamento. Revolvió mis cosas, plantó lo que parecían drogas en un cajón y se fue. Finalmente tenía pruebas. Pero no era suficiente. Necesitaba más para contrarrestar todas las pruebas que había creado contra mí. Investigué más a fondo, revisando nuestra relación. Encontré mensajes antiguos donde me amenazaba con arruinarme si la dejaba. Lo había tomado como una broma en ese momento, pero ahora era escalofriante. Descubrí más. Cuentas falsas en redes sociales que había creado para acosarse a sí misma y culparme. Recibos de maquillaje que había usado para crear esos moretones en las fotos. Era como desentrañar un plan masivo y retorcido. Todo el tiempo me sentía como en una película de terror. Cada sombra me hacía saltar. Cada llamada telefónica podía ser una mala noticia. Apenas dormía, siempre esperando la siguiente desgracia. Finalmente, llevé todo lo que había reunido a la policía. Al principio, se mostraron escépticos. Melina ya me había pintado como un abusador ante sus ojos, pero las pruebas eran abrumadoras. Tenían que investigar. La investigación duró semanas. Cada día era una agonía. Perdí peso, no podía concentrarme en el trabajo y apenas salía de mi departamento excepto cuando era necesario. El miedo y el estrés me consumían. Un día, recibí una llamada del detective a cargo de mi caso. Habían encontrado algo importante. Resultó que Melina había hecho esto antes. Su ex antes de mí había pasado por una experiencia similar. Se había mudado y cambiado su nombre para escapar de las consecuencias. El detective había logrado localizarlo y estaba dispuesto a testificar. Con esta nueva información, las cosas empezaron a moverse rápidamente. La policía llevó a Melina para interrogarla. Bajo presión, empezó a ceder. Su historia no cuadraba y no podía explicar todas las pruebas que había reunido. Justo cuando pensaba que todo había terminado, Melina hizo un último movimiento desesperado. Se presentó en mi lugar de trabajo, histérica, afirmando que la estaba amenazando. Las cámaras de seguridad la grabaron plantando un cuchillo en el cajón de mi escritorio antes de empezar a gritar pidiendo ayuda. Por suerte, la policía ya estaba en camino. Habían estado vigilando a Melina desde que la llevaron para interrogarla. Llegaron justo a tiempo para atraparla en el acto. Melina fue arrestada en el acto. Los cargos se acumularon, denuncias falsas, allanamiento de morada, acoso, intento de incriminación y más. Fue surrealista verla ser llevada esposada, todavía tratando de hacerse la víctima. Después de todo, sentí una mezcla de alivio y ansiedad persistente. La pesadilla había terminado, pero los efectos persistían. Algunas personas se disculparon por creer las mentiras de Melina. Otros todavía parecían inseguros, como si no pudieran dejar de lado las dudas que ella había sembrado. Decidí tomarme un tiempo libre del trabajo para procesar todo. Una noche, mientras revisaba fotos viejas, decidiendo cuáles guardar y cuáles tirar, encontré algo extraño.
En el fondo de una foto de principios de nuestra relación, vi a Melina. Miraba directamente a la cámara con una expresión que nunca había notado antes. Era fría, calculadora, casi depredadora. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que este podría haber sido su plan desde el principio. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era el ex de Melina, el que testificó. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. Me dijo que Melina había salido bajo fianza. Su familia tenía dinero, buenos abogados. Me advirtió que tuviera cuidado, dijo que tal vez ella no hubiera terminado todavía. Justo cuando se iba, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Me quedé helado, mostrándole el mensaje al ex de Melina. Su rostro palideció. Cambia tus cerraduras, dijo. Mejor aún, múdate ahora. Mientras lo veía alejarse apresuradamente, me di cuenta de que esta pesadilla podría no haber terminado después de todo. Melina estaba ahí fuera, enojada y desesperada, y no tenía ni idea de qué podría hacer a continuación. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.